Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Medicina. Este es la materia de urología y vamos a exponer embriología del aparato genitourinario. En cuanto al aspecto embriológico del aparato genital y el urinario, su relación en cuanto al periodo embriológico es muy estrecha. Esta interrelación que manejan estos dos aparatos es tan compleja que se manejan por fases y tiene 5 subdivisiones, que son el sistema nefrítico, la unidad vesicouretral, las gónadas, el aparato genital y los órganos genitales externos. Primero, con el sistema nefrítico, tenemos que se desarrolla como pronefros, mesonefros y metanefros. Estos tres conjuntos son los que van a formar este sistema. En el pronefros, esta es la etapa nefrítica más temprana, que se extiende del cuarto al 14º somita. Este va a constar de 6 a 10 pares de túbulos y estos túbulos van a formar conductos primarios, desembocar en ellos en el mismo nivel. Y estos túbulos y conductos se van a formar en sentido caudal hacia la dirección de donde se localiza la cloaca. El pronefros va a desaparecer alrededor de la sexta semana de vida embrionaria y empieza a desarrollarse a partir de la cuarta. En cuanto al mesonefros, tenemos que este es el principal órgano excretor durante la vida embrionaria temprana y de igual forma que el pronefros se va a desarrollar a partir de la cuarta semana y va a tener su máximo desarrollo en la octava semana. Este mesonefros va a estar formado por conductos que se relacionan estrechamente con los órganos reproductores masculinos y va a estar compuesto por túbulos llamados túbulos mesonéfricos que se van a formar a partir del mesodermo intermedio, de igual forma, de forma caudal hacia la cloaca y también caudal al pronefros. La diferencia entre los túbulos mesonéfricos y los túbulos pronéfricos es que los mesonéfricos desarrollan una excrescencia con forma de taza y es esta estructura la que va a empujar un nodo de capilares que van a terminar conformando la cápsula de Bowman y el glomérulo. Estos túbulos se van a extender hacia el conducto nefrítico primario y se van a conectar a él, que posteriormente, por medio de este, se van a unirse a la cloaca. Y este conducto nefrítico primario también se conoce como conducto mesonéfrico. Todos estos túbulos mesonéfricos van a adquirir una forma de S y ramificaciones secundarias que posteriormente pues, van a crear todo el componente del sistema urinario. El metanefros es la fase final del desarrollo del sistema nefrítico. Se origina del mesodermo intermedio y del conducto mesonéfrico. El desarrollo de este empieza de 5 a 6 milímetros con una excrescencia parecida a un brote a partir del conducto mesonéfrico. A medida que este se dobla para unirse a la cloaca, este brote crece en sentido cefálico y recolecta mesodermo del cordón nefrogénico del mesodermo intermedio alrededor de su punta. Mientras que esto sucede, el extremo cefálico del borde uretral se expande dentro de la masa creciente del tejido metanefrogénico para formar la pelvis renal.
Cuantiosas excrescencias de la dilatación pélvica renal empujan en sentido radial hacia esta masa creciente y forman conductos huecos que se ramifican y vuelven a ramificarse a medida que empujan hacia la periferia. Esto forma los conductos recolectores primarios del riñón. A medida que el riñón crece, se forma una cantidad creciente de túbulos en su zona periférica. Los glomérulos ya se han desarrollado por completo en la semana 36 o cuando el feto pesa 2.500 gramos. El metanefros surge en oposición a la somita 28. Para esto hay que destacar las 3 unidades sucesivas de desarrollo del sistema desde el mesodermo intermedio. Los túbulos en todos los niveles que aparecen como primordiales e independientes y solo como unidad secundaria del sistema de conductos. El conducto nefrítico que está dispuesto sobre el conducto del pronéfros y se desarrolla a partir de la unión de los extremos en los túbulos pronéfricos anteriores. Este conducto pronéfrico sirve más adelante como conducto mesonéfrico y como tal da lugar al ureter. El conducto nefrítico alcanza a la cloaca mediante crecimiento caudal independiente. El ureter embrionario es un crecimiento del conducto nefrítico, pero los túbulos renales se diferencian del blastema metanéfrico adyacente. Ahora vamos a estudiar los mecanismos moleculares de desarrollo renal y ureteral. Para iniciar, podemos saber que el riñón y el sistema colector se originan a partir de la interacción entre el conducto mesonéfrico y el mesénquima metanéfrico. La yema ureteral se va a formar como un tipo de bolsa epitelial sobresaliente del conducto mesonéfrico e invade el mesénquima metanéfrico. Una inducción recíproca la yema ureteral y el mesénquima metanéfrico produce la ramificación y elongación de la yema ureteral. Esto ocurre durante casi 15 veces en el desarrollo renal humano, generando de 300,000 a 1,000,000 de nefronas por riñón. Todo esto es a partir del sistema colector. La inducción continua entre la yema ureteral y el mesénquima metanéfrico va a crear la condensación y diferenciación del mesénquima metanéfrico. Bueno, tenemos que dentro ya como los mecanismos moleculares, el factor neutrófico derivado de neurogliocitos, GDNF, es el inductor primario de la formación de brotes ureterales. Este GDNF va a ser el que va a iniciar todo, interactuando con varias proteínas del mesénquima metanéfrico. En este caso sería WT1, EYAL, PAX2, SIX1 y SAL1. Y del propio, también de la propia yema ureteral, como PAX2, LIM1 y el gen RET. Este gen RET va a estar implicado de manera principal con el factor neutrófico derivado de neuroglocitos para el inicio de la ramificación. También tenemos otras moléculas de señalización muy importantes, como beta-catenina y GATA3, que son reguladores de expresión de RET. Necesitan factores específicos adicionales para, uno, la ramificación temprana, que en este caso sería el WOLT4 o WNT4, y el 11. Para la ramificación tardía y la maduración van a intervenir las moléculas de BMP y activina. Para finalizar la ramificación, se va a usar el factor de crecimiento de hepatocitos, factor de crecimiento transformante alfa y receptor del factor de crecimiento epidérmico. Estos son básicamente los que van a actuar durante el desarrollo y la ramificación, pues, del riñón para la creación de las nefronas. Bueno, también tenemos que BPM7, Shoni Hedgehog,
y WNT11 inducen la diferenciación del mesénquima metanéfrico, activando a PAX2, alfa-8 integrina y WNT4. La inducción continuada de la yema ureteral más la actividad autócrina de WNT4 y los agregados pretubulares se van a diferenciar en cuerpos con forma de coma, que va a ser como el inicio ya de las nefronas después de la ramificación. Se va a requerir la expresión del factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa y beta para el inicio de la migración de células endoteliales a la hendidura y a los cuerpos con forma de coma, formando así los primeros vestigios de la irrigación, que van a ser penachos capilares, glomerulares, rudimentarios. Esta vascularización va a estar mediada o influida por WT1 y POD1, que inician la transcripción genética en los podocitos. Estas serían las vías y los mecanismos moleculares. Hablando de las anomalías del sistema nefrítico, tenemos que si los metanefros no descienden, se produciría un riñón ectópico. En caso de que esté del lado apropiado pero más abajo, se le denomina ectopia simple, y si está en el lado opuesto, se denomina ectopia cruzada, ya sea con o sin fusión. A la fusión de las masas metanéfricas se les denomina riñón en herradura, y la bifurcación de la yema ureteral del conducto mesonéfrico da como resultado un uréter bífido. Tenemos que un brote ureteral accesorio puede desarrollarse a partir del conducto mesonéfrico, y cada brote puede tener una masa metanéfrica separada, lo que daría como resultado riñones supranumerarios. Si los brotes ureterales dobles están bastante cercanos en el conducto mesonéfrico, se abren cerca del otro en la vejiga. El principal, que es el primero en aparecer y el que se encuentra más caudal, lo va a alcanzar primero. Este se va a mover hacia arriba y en sentido lateral hasta alcanzar el seno urogenital. Es importante mencionar que el brote ureteral principal drena la parte inferior del riñón. Tenemos que la ley de Weihert-Meyer nos dice que los dobles uréteres siempre se cruzan. Esto ya que invierten su relación a medida que se mueven del conducto mesonéfrico al seno urogenital. En caso de brotes ureterales muy separados, el conducto mesonéfrico, el brote accesorio va a aparecer más proximal y va a terminar en la vejiga en un orificio ectópico que por lo general está debajo del orificio normal. Y la falta del desarrollo de algún brote ureteral va a dar como resultado un riñón solitario y un hemitrígono. Hablando de la unidad vesicoureteral, tenemos que el extremo ciego del intestino posterior se expande para formar la cloaca, y esta va a estar separada del exterior por una placa delgada de tejido llamada membrana cloacal. Esta cae en una depresión ectodérmica debajo de la raíz de la cauda. En la etapa de 4 milímetros, la cloaca se divide de manera progresiva en dos compartimentos por el crecimiento de un tabique que tiene forma de media luna, que es el tabique urorectal. La parte ventral va a corresponder al seno urogenital y la parte dorsal al recto. Esta división se va a completar en la semana 7 de gestación. Durante el desarrollo del tabique urorectal, la membrana cloacal sufre una rotación inversa, dando como resultado que su superficie ectodérmica finalice en un sentido caudal y posterior. Y el mesodermo que pasa alrededor de la membrana cloacal a la unión caudal del cordón umbilical prolifera, crece y forma una elevación llamada tubérculo genital. El crecimiento adicional de la parte infraumbilical de la pared abdominal va a separar de manera progresiva lo que es el cordón umbilical del tubérculo genital. La división de las cloacas se completa antes de que la membrana cloacal se rompa, por lo tanto va a tener aberturas separadas. La parte ventral corresponde, como ya lo dije, al seno urogenital primitivo, que es un cilindro alargado. Por encima de este está el alantoides y su apertura es el orificio urogenital, mientras que la parte dorsal corresponde al recto y su abertura es el ano.
Después de esto, tenemos que hacia la semana 7, el conducto mesonéfrico y el brote ureteral tienen sitios de apertura independientes. Esto significa que la apertura del conducto mesonéfrico migra hacia abajo y en sentido medial, después se convierte en el conducto eyaculador. Y la apertura del brote uretral migra hacia arriba y en sentido lateral, y después este se va a convertir en el orificio ureteral. Más adelante, esto se va a diferenciar como la estructura del trígono, que el trígono, bueno, la estructura del trígono es la única inclusión mesodérmica en la unidad vesico-ureteral endodérmica. A pesar de esto, estudios recientes sugieren una ruta alterna, la cual consta de que los conductos excretores común izquierdo y derecho presentan apoptosis gradual. Esto conlleva a la eliminación de los conductos y pone a los uréteres distales en contacto inmediato con el epitelio del seno urogenital. Posterior a esto, los uréteres giran 180 grados alrededor del eje del conducto de Wolff, y este proceso genera un nuevo punto de conexión ureteral que da lugar a la vejiga, mientras que el conducto de Wolff permanece en el lugar y da origen a la uretra. El seno urogenital se puede dividir en dos segmentos, en la porción ventral y pélvica y en la porción ureteral o fálica. En la porción ventral o pélvica se forma la vejiga, parte de la uretra en varones, toda la uretra en las mujeres, y esta parte recibe el uréter. Mientras tanto, la parte uretral o fálica recibe los conductos mesonéfricos y de Müller fusionados. Esto es parte de la uretra en los hombres y forma la quinta parte inferior de la vagina y el vestíbulo vaginal en las mujeres. La parte del seno urogenital caudal a la apertura del conducto de Müller forma el vestíbulo vaginal y contribuye a la quinta parte inferior de la vagina en las mujeres. En los hombres forma la parte inframontanal de la uretra prostática y la uretra membranosa. La alantoides está obliterada a nivel del ombligo hacia la semana 15, entonces la vejiga empieza a descender hacia la semana 18, lo que conlleva a que en la semana 20 de gestación la vejiga esté bien separada del ombligo y el uraco estirado se vuelve el ligamento umbilical medio. Ok, ahora continuamos con lo que es el desarrollo embriológico prostático. La próstata se desarrolla como varias evaginaciones del epitelio uretral arriba y debajo de la entrada del conducto mesonéfrico. Se van a desarrollar en 5 grupos distintos al final de la semana 11 y van a estar completos hasta la semana 16. Se van a ramificar constantemente y hacia la semana 22 el estroma muscular tiene un desarrollo considerable y sigue aumentando hasta el nacimiento. A partir de los 5 grupos de brotes epiteliales se van a formar con el tiempo 5 lóbulos, que son el anterior, posterior, medio y 2 lóbulos laterales. Los túbulos se continúan encogiendo de modo que al nacimiento no muestran luz y tienen el aspecto de pequeñas excrescencias epiteliales embrionarias pequeñas y sólidas. El desarrollo de la próstata se debe a la interacción compleja entre el epitelio del seno urogenital y el mesénquima en presencia de andrógenos, así como por la participación del gen HOXA10, FUT1 y SHH-PTC. Pues esto sería todo. Muchas gracias a todos por su atención.